Buen día, chicos. Iniciamos la presente clase sobre un repaso de abdomen y pelvis. La primera parte de la clase va a ser un breve repaso de la anatomía imagenológica y la segunda parte de la clase va a ser un repaso sobre las patologías más frecuentes que podemos llegar a encontrar, más del tipo inflamatoria. No vamos a entrar tanto en la parte tumoral, que no viene al caso para la cursada, pero sí como para que tengan un paneo general de la distribución anatómica de los órganos y vísceras, y para que vean algunas de las patologías más frecuentes que se pueden encontrar en el día a día, ¿sí? Comenzamos con un breve repaso de la anatomía. Fíjense, esto es tomografía en cortes axiales, ¿sí? Como vamos a ir viendo las diferentes estructuras a medida que vamos avanzando desde la parte más superior del abdomen, ¿sí? Fíjense que acá en esta parte podemos ver parte de los pulmones, ¿sí? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿sí? Fíjense que esta ventana es de partes blandas, ¿sí? O de mediastino, la diríamos en el tórax, en la que se pone de manifiesto con mejor nitidez las partes blandas, los órganos, ¿sí? Las paredes, los músculos, la grasa, y el aire queda totalmente oscurecido, o sea que el parénquima pulmonar no vamos a poder verlo bien, pero sí podemos llegar a ver algunos pequeños vasitos, ¿sí? Fíjense que acá empezamos a ver parte del hígado, una fina banda que corresponde al diafragma en ambos lados. En este caso lo vamos a ver del lado derecho. Acá podemos ver parte del esófago, la aorta torácica descendente. Acá se ve todavía parte del corazón y estructuras vasculares, óseas, musculares, ¿sí? Así que acá teníamos la parte bien superior del abdomen. Vamos a seguir avanzando. Fíjense, continuamos viendo parte del hígado, ¿sí? Ya empezamos a ver la vasculatura intrínseca del hígado con las venas suprahepáticas y empezamos a ver ramas de la vena porta, ¿sí? Acá tenemos la vena cava inferior, aorta torácica descendente. Vemos un pedacito de la parte superior del estómago y acá el esófago, donde va a ser la unión gastroesofágica, ¿sí? Vemos, como decíamos, venas suprahepáticas que van a desembocar en la vena cava superior, y acá empezamos a ver un poquito el vaso. Continuamos bajando, un poco más abajo, vemos parénquima hepático, ¿sí? Fíjense, parénquima hepático a la derecha. Recuerden que siempre en la imagen lo que está a la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente y viceversa. Porque es como si hubiésemos hecho un corte de una feta del paciente y lo estuviéramos viendo desde abajo, ¿sí? Acá tenemos aorta, la transición de la aorta torácica con la abdominal, ¿sí? Parte del estómago. Esto es parte del colon, ¿sí? Que llegamos a ver acá arriba, ¿sí? Y acá vemos todavía un remanente de las bases de los pulmones, ¿sí? Seguimos bajando, lo mismo, se agrega vasculatura esténica, acá la vena esténica. Podemos ver también estructuras vasculares del hígado, como veníamos viendo, un poco más de lo que es colon, ¿sí? Y continuamos descendiendo con las mismas estructuras, agregándose ahora una glándula adrenal de un lado. Acá empieza a verse la otra glándula adrenal, y van a estar por arriba de los riñones. Fíjense que acá el 4 indica un pequeño segmento del polo superior del riñón izquierdo, ¿sí? Esto que empieza a verse acá es el páncreas, ¿sí? Esta estructura que está aquí atrás. Seguimos bajando, vemos más del páncreas, aparecen más las glándulas adrenales bilaterales, ya se deja mostrar un poco más el riñón izquierdo. Seguimos viendo parte del vaso. Acá tenemos parte de la vasculatura hepática proveniente de la vena porta, pequeñas ramas que mezclan vena porta y venas suprahepáticas. Seguimos bajando. Fíjense que incluso seguimos viendo que esto que está acá es el diafragma, ¿sí? Fíjense que se repliega tanto en sentido posterior como anterior, ¿sí? Esto que está acá, parte del diafragma, y acá podríamos llegar a ver un poquito de pulmón todavía del lado derecho. Ya del lado izquierdo vemos grasa, así que no estaríamos viendo pulmón todavía, pero todavía vemos un poquito una lengüeta pulmonar
posterior, y esta banda que está acá es el diafragma. Empezamos a ver polo superior del riñón derecho, ¿sí? Seguimos viendo estructuras vasculares, aorta abdominal, vamos a vena cava inferior, vena porta, ¿sí? Esto que está saliendo acá, el número 4, es el tronco celíaco, ¿sí? Primer rama grande en el abdomen de la aorta, ¿sí? Y seguimos viendo páncreas, intestino grueso, ¿sí? Colon transverso, esto es ángulo esplénico del colon o ya colon descendente, y vamos a empezar a ver, esto es parte del estómago, algunas asas ya de intestino delgado, como en este caso el número 6, ¿sí? Fíjense, riñones, ¿sí? El 4 lo que marca es la segunda rama importante que sale de cara anterior de la aorta abdominal, que es la arteria mesentérica superior, ¿sí? Fíjense que también empezamos a ver, como dijimos, intestino delgado, parte de estómago, hígado, y ya perdimos el vaso, ya no vemos las glándulas adrenales que en su topografía habitual están arriba e internas a los polos superiores de ambos riñones, ¿sí? Vemos ambos riñones, vemos parte de la vena porta, ¿sí? Y un remanente de lo que es páncreas en su porción cefálica, ¿sí? Seguimos bajando, vemos lo mismo, riñones, hígados, y empieza a aparecer la vesícula biliar, ¿sí? Vamos a ver cada vez más asas intestinales. Fíjense, vena renal, ¿sí? Fíjense, la vena renal llega hasta la vena mesentérica inferior. Las arterias van a emerger de la aorta, ¿sí? Ahora en este plano no van a llegar. Ahí está. Seguimos descendiendo y seguimos viendo más vesícula, hígado, ambos riñones, colon, asas de intestino, ya dejamos el páncreas de lado, continuamos con lo mismo, estructuras vasculares, vena mesentérica, aorta, ¿sí? En este caso lo que señalan las estructuras 7 y 6 son la arteria mesentérica superior que había salido más arriba y va bajando para irrigar las asas de intestino, y la vena mesentérica superior que vuelve con la sangre, ¿sí? Con la sangre desoxigenada de las asas intestinales, ¿sí? Seguimos bajando, lo mismo, vamos a ver estructuras vasculares, riñones ya en el riñón izquierdo casi en su polo inferior, el riñón derecho en su tercio medio, en este corte, ¿sí? Seguimos viendo parte de colon, parte del intestino delgado, un poquito de la vesícula, seguimos viendo hígado, ya como dijimos no vemos más páncreas, no vemos más vasos que quedaron arriba, ¿sí? Continuamos descendiendo, ¿sí? Lo mismo, acá nos marcan las estructuras de la pared abdominal con músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, ¿sí? Aquí también marcan la musculatura paravertebral interna como ser ambos psoas, ¿sí? Fijamos, seguimos viendo estructuras, ya perdimos el riñón izquierdo, cuando seguimos bajando vemos el polo inferior del riñón derecho, seguimos viendo un poco de hígado, esto va a depender de la anatomía del paciente, puede ser un hígado más chico, más grande, pero habitualmente se ve el margen inferior del hígado cercano al polo inferior del riñón. Así es como la relación anatómica para tener en cuenta. Fíjense, polo inferior del riñón y la parte más caudal del hígado que se va a extender incluso un poquito más allá del riñón generalmente. Seguimos bajando, seguimos viendo más estructuras de intestino y ya hemos dejado de lado prácticamente todos los órganos del abdomen superior, ¿sí? Lo único que podemos ver es un poco de la parte más caudal del hígado. Seguimos viendo estructuras vasculares, acá se juntan mucho más la aorta y la vena cava inferior, ¿sí? Y todo lo que sean asas de intestino delgado van a estar más centrales en el abdomen, y el colon transverso lo habíamos visto más arriba, y acá tenemos un poco de lo que sería el colon ascendente del lado derecho y acá colon descendente. Fíjense que están como más externo y el resto de las asas están más hacia adentro. Acá continuamos, ¿sí? Descendiendo, y lo que nos marcan estas pequeñas flechas amarillas son los uréteres, ¿sí? Que vienen descendiendo a punto de partida de los riñones, ¿sí? Son
Muchas veces son puntitos, ¿sí? Como estos dos, ¿sí? Muy chiquititos, así que a veces es difícil de diferenciarlos si tienen mucho, si el paciente es muy delgado y esto se junta mucho con asas de intestino, ¿sí? Pero fíjense que los uretres son retroperitoneales, ¿sí? Ven acá va aorta, todo esto está en el retroperitoneo y los uretres también van por el retroperitoneo, ¿sí? Acá tenemos un poquitito de lo más distal del hígado, colon ascendente, colon descendente y el resto de asas de intestino delgado, ¿sí? Lo mismo, seguimos descendiendo, como se ven las estructuras, ¿sí? En este plano ya la aorta y la vena cava inferior están divididas. Entonces acá ya tenemos las arterias ilíacas y las venas ilíacas, ¿sí? Fíjense, una y dos arterias, una y dos venas. Continuamos descendiendo, ¿sí? Las mismas estructuras de intestino delgado, ya la parte del colon ascendente ha quedado arriba, acá seguimos viendo colon descendente que luego se va a hacer colon sigmoide, recto y ano, ¿sí? Fíjense cómo va el colon descendente en esta parte bien distal, ya se llama colon sigmoide, ¿sí? Y hace todo un giro para entrar en la porción distal de la pelvis, transformarse en recto, ¿sí? Fíjense, esto también es colon sigmoide, a veces da muchas vueltas, ¿sí? Y acá podemos ver parte del recto, ¿sí? Empieza a aparecer la vejiga, bien distal, ¿sí? Y en esta parte distal ya tenemos vejiga y según el sexo masculino o femenino vamos a tener, en este caso un varón, la próstata, ¿sí? Con vesículas seminales y el recto, y en caso de la mujer vamos a tener el útero y a los costados un poco más arriba, no tan abajo, los anexos, ¿sí? Las trompas y los ovarios. Esta es la última parte, ya uretra y ano. En un corte coronal vamos a ver exactamente lo mismo, hígado, vesícula, intestino grueso, ¿sí? Intestino delgado. Vamos a ir yendo de adelante hacia atrás, vemos cómo empieza a aparecer vejiga, las estructuras vasculares, en este caso vena mesentérica superior, acá está ingresando la porta hacia el hígado, fíjense en las reconstrucciones coronales, sigue apareciendo a la izquierda de la pantalla la parte derecha paciente, ¿sí? Fíjense, colon ascendente, vejiga, colon descendente, intestino delgado, ¿sí? Estructuras vasculares, parte del estómago, diafragma, ¿sí? Aquí tenemos corazón, acá tenemos pulmones, ¿sí? Vamos un poquito más atrás, empieza a aparecer el riñón derecho, ¿sí? Fíjense que los riñones son bien posteriores. Aquí tenemos estructuras vasculares principales, vena cava, aorta, ¿sí? El colon del lado izquierdo es el colon descendente, ¿sí? Fíjense el riñón derecho, hígado, vejiga. Seguimos yendo para atrás, acá vemos un poquito de estómago, vemos parte del páncreas, empieza a aparecer el riñón izquierdo, ¿sí? Fíjense lo mismo, ¿sí? Empieza a aparecer el vaso, que también es un poco más posterior, ¿sí? Vaso, ambos riñones, hígado y un poquito de colon. Perfecto. Esto es en resonancia magnética. Fíjense que cambia totalmente la imagen, pero obviamente la anatomía se mantiene. Vamos a ver la asa del intestino delgado. Colon, fíjense que la asa del colon es mucho más gruesa que la asa del intestino delgado. ¿Sí? Intestino delgado, intestino grueso. Esto es la vesícula biliar, que en esta secuencia ponderada en T2. Fíjense que el líquido lo vemos blanco, el líquido intestinal lo vemos blanco y cuando aparezca la vejiga también la vamos a ver blanca, ¿sí? Grasa también se ve blanca. Entonces, líquido blanco, grasa blanca, secuencia ponderada entre los hígado, ¿sí? Esto es parte del estómago, y vamos a ir yendo hacia atrás. Masas de intestino delgado, ¿sí? Estómago, va a aparecer la vejiga en el 6, ¿sí? Fíjense cómo vamos yendo hacia atrás, estructuras vasculares, ¿sí? Fíjense cómo se ven las imágenes en resonancia magnética, ¿sí? Seguimos avanzando hacia atrás, las mismas estructuras anatómicas, para que se den una idea, un pantallazo de cómo se ven las estructuras en resonancia magnética. Fíjense acá empieza a aparecer el vaso, el riñón derecho, va a aparecer el riñón izquierdo, ¿sí? Y esto es en corte coronal de resonancia magnética. Muy bien, eso fue la primera parte, un breve repaso rápido de la anatomía abdominal.
Y lo que vamos a ver ahora es la patología abdominal más frecuente para que tengan en cuenta. Muy bien, rápidamente el apéndice y su complicación más frecuente, que es la apendicitis. Fíjense que el apéndice lo vamos a encontrar en el cuadrante inferior derecho del abdomen, ¿sí? Porque actualmente el colon ascendente comienza con su primer porción, que es el ciego, ¿sí? En la parte derecha del abdomen inferior, en la fosa ilíaca, ¿sí? Y el apéndice nace del ciego distal a la desembocadura de la última asa ileal en el intestino grueso proximal. Recuerden que el intestino se compone del esófago, ¿sí? O sea, tiene el esófago, luego entra en el estómago y el intestino empieza con el duodeno, tiene 4 porciones, luego viene el yeyuno y el ilion, que son el intestino delgado, y el ilion desemboca en el colon adentro del lado derecho del abdomen del paciente, ¿sí? En la región cecal, en la transición entre el ciego y el colon ascendente propiamente dicho. Luego sube el colon ascendente, cruza el abdomen como colon transverso, desciende como colon descendente, y la parte distal es el sigmoides y luego recto. El apéndice está en la parte derecha y pueden nacer de la porción posterior, de la porción lateral, de la porción anterior, ¿sí? Del ciego, distal a la válvula iliocecal, que es donde desemboca la última asa ileal. ¿Sí? Y esto es una imagen tomográfica normal. Fíjense que es una estructura tubular muy finita que puede tener contenido propio, ¿sí? Fecal, puede tener burbujitas de aire, pero fíjense las paredes bien finitas, ¿sí? Habitualmente el diámetro normal de un apéndice no inflamado es menor a los 7,5 milímetros, ¿sí? Cuando ya el cuadro clínico de sospecha de apendicitis se acompaña de un engrosamiento de las paredes, una inflamación de la grasa que está alrededor, fíjense en este caso, una pared engrosada, aumento del diámetro, grasa alterada por inflamación, y fíjense ecográficamente cómo se ve la imagen de esta estructura tubular aumentada de tamaño, que cuando uno comprime con el traductor ecográfico, si el asa de intestino o el apéndice no están inflamados, se colapsan, ¿sí? Hacen una disminución de calibre. Cuando está inflamado, fíjense la pared engrosada, ¿sí? La alteración de la grasa circundante, uno comprime, ¿sí? El apéndice, esto es un corte longitudinal, un corte transversal, no llega a comprimirse tanto. Fíjense cómo vemos una grasa un poco más normal y una grasa más alterada, aumentando la ecogenicidad. Fíjense también un corte tomográfico, este es un corte axial, ¿sí? De la región de la fosa ilíaca derecha, esto es un corte coronal, como está el apéndice totalmente inflamado. Esto es otro corte coronal, como la disposición cambia, puede tener cualquier disposición, ascendente, descendente, hacia interno, hacia posterior, ¿sí? Y acá en una imagen de resonancia que no es el método que se utiliza para su diagnóstico, pero muchas veces en casos en los que los pacientes no puedan irradiarse, por ejemplo, en pacientes embarazadas, se puede utilizar resonancia magnética e intentar identificar el apéndice inflamado. Otra patología común de asas intestinales son los divertículos, ¿sí? Son pequeñas saculaciones que se forman en la pared del intestino grueso. También se dan en el intestino delgado, pero más en forma aislada. En cambio, en el intestino grueso y predominantemente en el colon sigmoides y en el colon descendente, se dan múltiples saculaciones, ¿sí? Que habitualmente no presentan mayor complicación, se pueden llenar de contenido fecal, ¿sí? Fíjense que acá hay muchos chiquititos, algunos con mayor densidad porque se depositan sustancias propias de la materia fecal o de alimentos y van tomando alguna coloración. Estas tienen aire interno, ¿sí? Pero fíjense que la grasa alrededor de estos divertículos en el colon sigmoides está normal, ¿sí? Entonces esto es un hallazgo de un paciente que tiene una diverticulosis, ¿sí? O sea, presencia de divertículos en el colon sin complicación inflamatoria. Ahora, fíjense, en este caso ya hay un engrosamiento de la pared más marcado. Fíjense, estas paredes están un poco engrosadas, pero acá prácticamente la luz
se ha colapsado y la grasa empieza a aumentar de densidad. Acá, si el paciente se acompaña de una clínica, por ejemplo, dolor abdominal en dicha región, uno hace esta imagen y ve el compromiso inflamatorio. Al ver tantos divertículos, uno puede presuponer que se ha inflamado uno o dos y han generado todo este proceso inflamatorio parietal y de la grasa circundante. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial muchas veces de estas imágenes? El cáncer, ¿sí? Hay que acompañarlo mucho con la clínica, ¿sí? Y la evolución, y muchas veces hay que controlar esta imagen si queda alguna duda de si es una diverticulitis, una inflamación o un proceso tumoral. Acá hay más ejemplos, fíjense cómo la grasa está aumentada de densidad, fíjense grasa normal de lado en la pelvis, grasa aumentada de tamaño, y un colon con múltiples divertículos. Habitualmente se inflama uno solo, por ejemplo, en este caso, este sí, y puede llegar a complicarse con una perforación. La inflamación del divertículo hace microperforaciones y se contiene el compromiso inflamatorio, generando esa reacción inflamatoria. Ahora, cuando se perfora en forma más avanzada, puede salir materia fecal hacia la pelvis, ¿sí? O dependiendo de dónde se perfore, por ejemplo, en el colon descendente hacia el abdomen, y puede formar colecciones o la presencia de aire en el abdomen, llamado neumoperitoneo, que ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense lo mismo en corte coronal y en ecografía. Fíjense el colon con el divertículo y el proceso inflamatorio circundante de la grasa. Pasamos a otra estructura que es la vesícula biliar. ¿Sí? Fíjense que tenemos ejemplos de tomografía, de ecografía, de resonancia magnética y de colangio-resonancia magnética, que es una secuencia que se hace en el resonador para ver las vías biliares. ¿Sí? Fíjense en tomografía, ¿cómo la vamos a ver? Una estructura generalmente ovoide o piriforme con una pared bien fina y un contenido hipodenso homogéneo. ¿Sí? Fíjense en ecografía, en este caso, prácticamente imperceptible las paredes, ¿sí? El contenido habitual, normal, es anecogénico. Y fíjense cómo en este caso tiene un contenido un poco más ecogénico en esta porción de declive. Entonces, esto es barro biliar, ¿sí? Es bilis un poco más espesa, que no ha llegado a formar todavía litiasis o piedras, pero ya está más densa de lo habitual, ¿sí? Generalmente el color normal es este. Y esto ya empieza a tener cierto aumento de la ecogenicidad por espesamiento de la bilis, ¿sí? Fíjense cómo se ve el paso del haz de ultrasonido por el líquido, hace este efecto normalmente que se llama refuerzo acústico posterior. Y fíjense cómo acá es muy brillante porque pasó por líquido límpido, ¿sí? Y acá no es tan brillante porque ya atravesó esta parte que está un poco más intensa. En resonancia magnética, secuencia ponderada en T2, pero fíjense que la grasa está saturada, así que puede ser alguna secuencia con saturación de grasa, pero líquido blanco, así que estamos de secuencias que han sido ponderadas en T2. Fíjense acá parte del hígado, ¿sí? Hígado y vesícula, acá vaso, ¿sí? Fíjense un poquito del polo superior del riñón, del polo superior del riñón. Vamos a ver vesícula biliar. Vamos a ver la vía biliar. Esto está intrahepático. Esto es toda la vía biliar intrahepática. Acá se va a generar los conductos más finitos que están en la periferia y van desembocando en conductos más grandes hasta formar la vía hepática biliar, vía intrahepática, y acá la vía extrahepática. Esto es conducto hepático del lado izquierdo, ¿sí? Esto es el conducto hepático del lado derecho. Acá se forma el conducto hepático principal, y luego de que la vesícula envía el conducto cístico a unirse, ¿sí? para excretar la bilis que se ha depositado en la vesícula, ¿sí? Una vez que el conducto cístico contacta con el conducto hepático, ¿cómo se transforma en conducto colédoco? Esta pequeña imagen que vemos tubular acá es el conducto de Wilson, que es el conducto excretor principal del páncreas. Fíjense lo que podemos ver de patología. Podemos ver, lo más común de encontrar son las litiasis y el barro biliar. Fíjense acá, barro biliar que ya lo explicamos previamente. Y acá la litiasis, fíjense cómo
se ve que el haz de ultrasonido choca contra la piedra, hace esta semiluna más ecogénica o hiperecogénica y la sombra acústica posterior típica. Esta es una litiasis única, estas múltiples litiasis vesiculares, eso en ecografía, fíjense cómo lo vemos en tomografía computada, una imagen litiásica calcificada, ¿sí? Fíjense cómo se ve blanco como el hueso de la columna vertebral. Muchas veces la litiasis no presentan calcificación y son litiasis biliares puras, entonces pueden pasar desapercibidas en la tomografía por presentar un similar color al resto de la bilis, ¿sí? Fíjense en este caso, una pared ya más engrosada, un poco de líquido pegadito a la parte inferior del hígado, y fíjense cómo esta litiasis presenta una densidad ligeramente mayor a la bilis, ¿sí? Y una calcificación parcial central, o sea, puede ser que haya litiasis que no estén calcificadas y no las vayamos a ver claramente en tomografía. Esto es un proceso inflamatorio de la vesícula por la pared engrosada y el líquido y un poco de alteración de la grasa, es una colecistitis. Y acá vemos otras litiasis múltiples que presentan aire o degeneración gaseosa en su interior y calcificación periférica, pero sin inflamación de la vesícula. Puede ser una llaga. En radiología simple también las vamos a ver, generalmente como un anillito calcificado o como una pelotita más radiopaca entera. Fíjense en resonancia magnética, como las vamos a ver a las piedritas hipointensas en el líquido hiperintenso de la vesícula. Si no presenta un compromiso inflamatorio, las paredes van a estar finas, ¿sí? Menos de 3 milímetros, y la grasa no va a estar alterada por la inflamación. Puede haber una, puede haber 3, 4, puede haber 20, y puede haber microlitiasis, que pueden estar de litiasis grandes, y el problema de este pequeño tamaño es que pueden migrar por el conducto cístico y meterse en la vía biliar, en el colédoco y obstruirlo. Fíjense en este caso acá, tercio medio, acá tenemos otra bien distal, fíjense acá, otra litiasis distal, y acá tenemos múltiples litiasis en colédoco. Esto obstruye el drenaje de la vía biliar y genera las repercusiones propias del caso. Vemos eso en lo que es litiasis y vemos en lo que es un compromiso inflamatorio vesicular, fíjense en tomografía computada, engrosamiento parietal, edema perivesicular, y fíjense en ecografía lo mismo, el engrosamiento de la pared, el contenido que no es una anecogenicidad típica, vemos una ecogenicidad heterogénea con áreas de mayor y menor ecogenicidad, la grasa alterada, fíjense también otro ejemplo tomográfico, y fíjense en resonancia magnética cómo tiene este edema de pared engrosándola francamente. Ahora, esto es un caso más grave porque ya vemos la presencia de gas, de aire, en el interior de la luz de la vesícula, en la pared y afuera. Esto es una colecistitis, ¿sí? Pero enfisematosa. ¿Recuerdan el enfisema, que es el aire cuando está en un tejido blando, por ejemplo el enfisema subcutáneo? Esto es una colecistitis enfisematosa, es un caso muchísimo más grave. Esta colecistitis común, si fíjense acá hay líquido libre, alteración de la grasa, colecistitis enfisematosa. Páncreas y pancreatitis. Habíamos visto que el páncreas, ¿sí? Lo habíamos visto en el repaso de la anatomía, lo vemos aquí posterior y central en el abdomen, y la cola del páncreas se va hacia el riñón y el vaso, ¿sí? La parte más distal del páncreas se va hacia posterior izquierdo. Fíjense que está compuesto por una porción distal que es cola, más pegada al vaso. Luego viene la porción del cuerpo, ¿sí? Tiene un cuello, una porción del cuello, y después tiene una porción cefálica, la porción cefálica, y un pequeño ganchito que se mete por acá, que se llama proceso uncinado, ¿sí? Esto es como lo vemos normalmente. Fíjense que tiene esta morfología acinar, sí, irregular, pero la grasa en este caso se ve totalmente normal, y la densidad del páncreas prácticamente homogénea en todas sus partes. Fíjense lo mismo en este otro corte un poquito más caudal, más distal de tomografía, y en este corte de tomografía también con un grosor de corte un poquito más ancho, ¿sí? Fíjense cómo vemos todo el páncreas casi en su total anatomía.
Fíjense que el páncreas se puede inflamar, ¿sí? Una de las causas es la causa más frecuente es la obstrucción del conducto de drenaje de Wilson que habíamos visto en la secuencia de colangioresonancia previamente, ¿sí? Entonces, eso hace que la sustancia que excreta el páncreas no puede excretarse normalmente y son enzimas que se utilizan para la digestión de los alimentos, pueden llegar a generar un compromiso de lesión pancreática propia. ¿Sí? Fíjense acá cómo el páncreas prácticamente está homogéneo en su densidad, ¿sí? No se ven alteraciones focales de su densidad, pero la grasa está toda alterada por el proceso inflamatorio. Ahora, cuando avanza un poco más, fíjense el compromiso ya con colecciones pancreáticas, y lo grave es cuando el páncreas presenta lesiones de tipo necrótica, ¿sí? Como que ha lesionado gravemente parte del páncreas, ¿sí? Eso es ya una complicación más severa de pancreatitis, ¿sí? Fíjense acá otro ejemplo, alteración de la grasa circulatoria. Vamos a los riñones, ¿sí? Son pequeñas patologías de los órganos, como para que lo tengan en cuenta. Fíjense los riñones, cómo se ven normalmente en tomografía computada, cómo se ven en ecografía y cómo se ven en resonancia magnética moderada en PO. Fíjense que el líquido, ¿sí? La orina, la vamos a ver de color blanco, secuencia potenciada en PO. Fíjense una secuencia sin contraste endovenoso, un gris homogéneo. Este es un tipo arterial, o sea, el contraste endovenoso, y adquiere esta tomografía, hace el barrido aproximadamente entre los 25 segundos y los 35 a 40 segundos, ¿sí? Entonces ve una fase córtico-medular. Fíjense cómo se pinta bien la corteza y la medular todavía no ha tomado el contraste, ¿sí? Fíjense cómo el contraste es bien arterial y no hay todavía venoso. Esto es una fase portal. Fíjense cómo ya el contraste en la aorta y la vena cava es bastante similar. El riñón se pinta totalmente homogéneo en lo que es corteza y médula, ¿sí? Fase nefrográfica. Y esto es una fase excretora. Esto la fase nefrográfica es aproximadamente entre los 65 y 80 segundos. Y esto a partir del minuto y medio, el riñón empieza a excretar. Entonces pierde parte de la tinción de la corteza, se van a pintar las médulas, las pirámides renales, ¿sí? Los cálices y lo que es pelvis renal y uréteres con el contraste que se está excretando, ¿sí? Muy bien, pasamos a la patología más frecuente del riñón, que son las litiasis. Fíjense que las litiasis cálcicas, en su mayoría, pueden no estar calcificadas. Se ven como en tomografía pequeños puntos hiperdensos, como el hueso, que es calcio, ¿sí? Entonces pueden estar en los grupos caliciales, ¿sí? En los diferentes grupos, los cálices de los riñones, ¿sí? O pueden estar ya en el sistema excretor, en la pelvis renal o en el uréter. Fíjense en este caso, en un grupo calicial superior, en este caso ya en la transición entre el grupo calicial y la pelvis renal. Fíjense acá en el tercio superior del uréter, acá transicional entre el tercio superior y medio. Fíjense cómo dilata todo próximamente la vía uroexcretora, ¿sí? La obstrucción, y acá bien distal ya desembocando en la vejiga. Incluso si son pequeños, pueden pasar al interior de la luz de la vejiga. Fíjense en este caso, una gran litiasis, ¿sí? Esto no es contraste, fíjense el otro riñón, esto es una gran litiasis que se la llama coraliforme, por la similar morfología a un coral, ¿sí? Fíjense una reconstrucción tridimensional de la estructura ósea del paciente, como es cálcico, fíjense cómo tiene esta morfología coraliforme. Incluso vemos una pequeña clasificación acá que puede ser, porque en este corte no lo vemos, pero está en el grupo calicial inferior de este riñón. Y fíjense esto, totalmente tomado el riñón derecho por calcificaciones en el sistema excretor. Fíjense que del lado izquierdo no vemos nada. Y el compromiso inflamatorio infeccioso del riñón es la pielonefritis, ¿sí? Fíjense cómo vemos riñones normales, ¿sí? En este caso corteza y médula un poquito
más hipodensa, en este caso más homogénea, ¿sí? En este caso más homogénea, ¿sí? Y fíjense cómo vemos imágenes hipodensas en el interior del riñón izquierdo. Lo más habitual de ver es esta morfología más de tipo más triangular. Fíjense, está muy triangular, es muy típica, pero habitualmente los encontramos como focos más hipodensos, que habitualmente abarcan la porción más periférica, ¿sí? Pero se extienden corticomedular, en este caso bilateral, ¿sí? Eso es un compromiso inflamatorio infeccioso llamado pielonefritis. Uno de los diagnósticos diferenciales, si vemos un solo foco así, es algo tumoral, pero claramente hay que tener en cuenta la clínica del paciente y los datos de laboratorio para orientar el diagnóstico. Como habíamos visto, en la colecistitis enfisematosa, incluso las pancreatitis pueden ser enfisematosas, las pielonefritis también pueden ser enfisematosas con presencia de gas, y esto habla de un proceso más grave, ¿sí? Fíjense, aire en el parénquima renal y aire en la vía excretora, ¿sí? Con toda la grasa alterada por la inflamación, totalmente patológico. Un proceso que se puede dar en cualquier parte del cuerpo, como lo habíamos visto en clases anteriores, es el infarto por la isquemia, por la falta de irrigación y oxigenación de un tejido. Lo habíamos visto en el cerebro, lo habíamos visto en pulmón. También lo podemos ver en los músculos y en el hueso, en la parte de la sección de músculo esquelético. Y lo vamos a ver claramente en órganos del abdomen. Fíjense que vemos, por ejemplo, en el vaso, un área de hipocaptación del contraste endovenoso. Generalmente, para ver los infartos, las isquemias, uno utiliza el contraste endovenoso, ¿sí? Para ver cómo es la diferencia de tinción del parénquima normal con la que está hipoirrigada, o sea que no tiene una irrigación porque la sangre no va a llegar normalmente, y como el contraste viene por sangre, no va a tener esa porción. Habitualmente la morfología es así, triangular, con base periférica y ápice hacia el centro del órgano, porque un pequeño vasito que ingresa por acá irriga una porción un poco más grande distal. Entonces tienen esta imagen más triangular, pero pueden ser infartos grandes. Tienen este infarto en el polo inferior del riñón. Fíjense la morfología triangular en este caso. Puede simular una pielonefritis y hay que ver la clínica del paciente. Puede simular un tumor. No es la imagen típica, ¿sí? Pero bueno, todo se asocia a la presentación del paciente. Fíjense cómo también puede haber isquemias intestinales, cómo se hace un engrosamiento por edema y alteración inflamatoria de la pared, todo edema de la grasa con líquido, engrosamientos parietales, y fíjense cómo en esta reconstrucción coronal vemos que hay un trombo en el interior de esta estructura venosa. Fíjense cómo acá está mejor teñida, ¿sí? Hay un poco más de contraste, y acá está más hipodenso, todo porque hay trombosis venosa, y esto hace que el drenaje sanguíneo no sea adecuado, ¿sí? La congestión vascular hace que la irrigación sea mala en estas asas intestinales, isquemia intestinal. Vamos a hablar un poquito de hernias que se van a encontrar con esta patología un montón de veces, ¿sí? Una hernia es la protrusión o la prosidencia de contenido abdominal por un defecto en sus paredes, ¿sí? Que habitualmente son congénitos o adquiridos, pero no quirúrgicos, ¿sí? La eventración es cuando estas asas o contenido abdominal, ¿sí? O en el caso de tórax también puede ser pulmonar, se salen por un orificio quirúrgico, ¿sí? Hubo una cirugía, entonces esa pared quedó debilitada y la presión abdominal hace que protruyan asas o contenido abdominal por una lesión quirúrgica que se llama eventración, pero por un orificio adquirido o congénito es una hernia intestinal. Miren los múltiples casos de herniaciones de asas de intestino delgado, en este caso, ¿sí? Hernias inguinales, bilaterales, ¿sí? Con contenido de grasa y también de asas de intestino. Fíjense que acá una gran hernia de intestino grueso, ¿sí? Con contenido de asa. ¿Cuál es la complicación de esto? Que si el orificio de la hernia es grande y protruyen las asas intestinales
generalmente si el orificio es grande no va a haber una compresión del asa por ese orificio, pero cuando el orificio es pequeño y logra meterse un asa, puede comprimirse el asa y obstruirse o ocluirse, y esto genera una oclusión intestinal, incluso puede generar una isquemia si hay compresión vascular, así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Fíjense que en este caso la hernia no es de intestino, sino que se está herniando la vejiga hacia el interior del saco inguinal izquierdo, y acá hay parte de la vejiga en el saco herniario, lo mismo en reconstrucción sagital, ¿sí? Y en reconstrucción coronal. ¿Cómo se mete la vejiga? También grasa, también se está insinuando asas de intestino, pero está metiéndose la vejiga. Y acá, fíjense cómo se meten asas de intestino, ¿sí? Si bien el cuello es ancho, vemos que acá hay un gran afinamiento de estas asas, y todas estas asas están muy distendidas, muy dilatadas, con nivel hidroaéreo, fíjense estas asas. Entonces, esto es un signo de que hay una oclusión intestinal con dilatación en sentido proximal, porque el alimento, si digerido, sin contenido intestinal, va bajando. Cuando uno lo ocluye distalmente, se empieza a acumular en sentido proximal. Entonces, uno encuentra una hernia con contenido de asas de intestino, ¿sí? Que tienen un poco de dilatación en el saco herniario, y que distalmente cuando el asa entra y sale finita y distalmente está finita, ¿sí? Todas las asas que le siguen distalmente están finitas, porque no haya logrado pasar el contenido por este sector de afinamiento, de estrechez, y a este punto de partida se empieza a dilatar proximalmente, y todo en sentido proximal, ¿sí? Hacia arriba, el tamaño de esta hernia. Es una hernia gigantesca con prácticamente todo el contenido abdominal en la hernia. Así que pueden ser muy pequeñitas, como habíamos visto en el caso anterior, sí, muy pequeñitas, pueden ser gigantescas también. Así que esto trae claramente una dificultad en la vida cotidiana del paciente. Entonces hablamos de la posible oclusión intestinal. Fíjense en las RX, cuando hay una oclusión intestinal, cómo la marcada distensión de las asas intestinales, ¿sí? Fíjense cómo se distienden con aire, y vemos que acá se amputa el aire y no hay aire. Esto es porque hay un nivel con contenido líquido y aéreo, ¿sí? Nivel líquido, aéreo, hidroaéreo. Esto es un signo clásico de la oclusión intestinal. Puede dar esta imagen muy marcada, puede dar pequeñas burbujitas como en Cuenta de Rosario, ¿sí? Todos los nivelitos hidroaéreos, y puede ser solo del intestino delgado si la oclusión se da en el intestino delgado, por ejemplo, distal, o en la transición del intestino delgado y colon proximal. Pero cuando la oclusión es en el intestino distal, por ejemplo, colon sigmoides, en el colon descendente, también va a distender lo que es el colon. Fíjense en este caso como vemos distensión tanto de asas de intestino delgado como de intestino grueso. Entonces, cuando uno ve esta distensión, va a pensar que la oclusión no es de intestino delgado exclusivamente, sino que puede estar en el colon descendente, sigmoides o recto, porque ha distendido el colon ascendente, transverso y descendente, ¿sí? Fíjense en este caso la gran distensión de asas intestinales, y fíjense cómo esta asa grande, ¿sí? Esto que está acá, es el ciego, ¿sí? El ciego, que es el primer trecho del colon ascendente que está en la fosa ilíaca derecha. En este caso se ha rotado, ¿sí? Se ha volvulado y hace una rotación de su eje y se ocluye por una rotación, ¿sí? Como cuando uno ata un globo y genera ese nudo, ¿sí? Muchas veces puede pasar que se genere esto, una patología grave. Lo mismo de las oclusiones, ¿sí? Puede ser por un tumor, puede ser por una oclusión propia por la rotación del asa, que generalmente se da más en intestino delgado, ¿sí? O puede haber el paciente tenido un antecedente de cirugía, y al entrar en la cavidad abdominal y hacer la cirugía, por ejemplo, de un apéndice, ¿sí? Pueden quedar cicatrices en el abdomen. Estas cicatrices traccionan, ¿sí? Fíjense como una cicatriz, la piel es algo duro, ¿sí? Que hace una tracción
se puede traccionar un asa de intestino, ¿sí? Y pegotearse en esa cicatriz y afinar su calibre y ocluirse. Entonces, eso se llaman bridas postquirúrgicas, ¿sí? Es otra de las causas de las oclusiones intestinales. Fíjense en este caso, un tumor, ¿sí? Una lesión tumoral, y cómo distiende proximalmente todo el intestino. En este caso, puede ser esto una lesión tumoral que afine o una brida postquirúrgica, ¿sí? Pasamos a lo vascular. Recuerden que hemos visto aneurismas de aorta en el tórax, ¿sí? Aorta torácica ascendente, callado o torácica descendente. Lo mismo pasa con la aorta abdominal. Fíjense cómo se ve un aneurisma gigantesco, ¿sí? De la aorta abdominal con mucha trombosis parietal y la luz central con contraste endovenoso. En este caso prácticamente sin trombosis, con toda luz con contraste endovenoso, y acá en reconstrucciones tridimensionales y, ¿sí? Donde mostramos con más grosor las estructuras vasculares. Fíjense cómo se ve la dilatación aneurismática de la aorta abdominal. Acá fíjense una franca alteración de su pared muy irregular por la trombosis difusa, ¿sí? Fíjense incluso con calcificación de su pared, ¿sí? De cómo pueden verse aneurismas ahora. Es la ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominopelviana, ¿sí? Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave. Fíjense en este caso, esto es una ascitis severa, mucho líquido distribuido en toda la cavidad abdominal, ¿sí? Fíjense, esto es una reconstrucción coronal de tomografía. Fíjense que no es grasa, esto es líquido, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un poquito de grasa, ¿sí? Y acá tenemos todo el líquido, cómo me desplaza el hígado en sentido interno, ¿sí? Fíjense el líquido acá. Esto es ascitis, ¿sí? Por múltiples causas. En resonancia magnética ponderada en T2, líquido en el estómago, líquido cefalorraquídeo, líquido ascítico, ¿sí? Y en ecografía vamos a ver el líquido como se ve habitualmente un líquido ecográfico, anecogénico o hipoecogénico si llegase a tener algún tipo de detritus. Fíjense acá, ascitis, hígado, vesicular, biliar. Es el hemoperitoneo o hemorretroperitoneo, es sangre, ¿sí? Dentro de la cavidad abdominal, en el peritoneo o en el retroperitoneo, dependiendo de dónde se haya dado la lesión, así como habíamos visto el hemotórax, ¿sí? Vemos el hemoperitoneo o el hemorretroperitoneo. Cuando retroperitoneo, por ejemplo, si tengo un aneurisma aórtico con una rotura, ¿sí? La sangre va a salir hacia la periferia en el retroperitoneo, ¿sí? Un hemorretroperitoneo, o por ejemplo una lesión renal traumática, ¿sí? Con sangrado y hemorretroperitoneo. Ahora, por ejemplo, una lesión esplénica, fíjense, esta laceración con sector focal de compromiso parenquimatoso irregular, hipodenso, que no capta contraste endovenoso, ¿sí? En un antecedente traumático, digamos, toda esta colección periférica al vaso, ¿sí? Fíjense que hay incluso el líquido alrededor del hígado. Lo mismo acá en el hígado, si una lesión por traumatismo, puede ser por caída, por accidente automovilístico, por laceración con arma blanca, arma de fuego, ¿sí? Va a generar un área de lesión pequeña, moderada, grande, dependiendo del traumatismo, con el sangrado hacia la cavidad peritoneal que va a ir bajando hacia la pelvis también, ¿sí? Esto es un hemoperitoneo, hemorretroperitoneo, ¿sí? Y el neumoperitoneo, acá, perdón, pero hay una R que está de más, neumoperitoneo, ¿sí? Es la presencia de aire en la cavidad abdominal, ¿sí? Puede ser quirúrgica, cuando uno se somete a una cirugía, generalmente insuflan con aire la cavidad abdominal, ¿sí? Cuando son por vía laparoscópica, para distender bien la cavidad y poder trabajar más cómodamente los cirujanos. Entonces puede quedar un aire residual que se va a ir reabsorbiendo solo, o en una cirugía por vía laparotomía también pueden quedar algunas pequeñas burbujas de aire que se van a ir resolviendo solo. Pero cuando hay una perforación de alguna asa intestinal, ¿sí? Esto es un neumoperitoneo patológico, por ejemplo, en estos casos. Fíjense como en una ventana de partes blandas vemos presencia de aire fuera de las asas intestinales, ¿sí? Acá arriba, acá hay pequeñas burbujitas, y también podemos utilizar la ventana del pulmón para ver la
el componente aéreo del abdomen. Fíjense, le aplicamos un pulmón, en casos, al abdomen. Y fíjense cómo vemos mucha distensión de asas, aire adentro de las asas y aire afuera de las asas. ¿Sí? Esto es neumoperitoneo. Fíjense acá, asas con contenido propio, por ejemplo, colon, con materia fecal, y aire alrededor de las asas. ¿Sí? Esto es el neumoperitoneo. Así que bueno, con esto concluimos un breve repaso de lo que es anatomía abdominal y pelviana y patologías las más frecuentes en lo que serían no tumoral de abdomen y pelvis. Así que bueno, quedo a disposición por cualquier consulta en el foro. Y siendo esta la última clase, les deseamos mucho éxito en el parcial y a los chicos que tengan que ir a rendir final. ¿Sí? Un saludo para todos.